Cámara respalda investigación a sistema de contrataciones del Estado. Diputados aprueban informe de comisión investigadora de TVN. Expertos y parlamentarios analizaron medidores inteligentes. Sigue análisis por fin a prescripción de delitos sexuales contra menores. Comisión de Derechos Humanos despacha proyecto que tipifica delito de incitación a la violencia. Cámara realizará 2 sesiones nocturnas extraordinarias en mayo. ¿Cómo están? Los saludamos. Sean bienvenidos a una nueva edición de Frecuencia Legislativa. Como es habitual, nos reunimos ya en este horario para revisar las principales informaciones ocurridas aquí en la Cámara de Diputados. Partimos contándoles justamente que la Cámara respaldó la investigación al sistema de contrataciones del Estado. El documento remarca que el aumento de contrataciones en la administración pública entre noviembre de 2017 y marzo de 2018 respondió al plan de traspaso de honorarios a contrata durante la segunda administración de la expresidenta Michelle Bachelet. Por unanimidad, la Cámara de Diputados aprobó el informe de la comisión investigadora que indagó el sistema de contrataciones en la administración del Estado entre noviembre de 2017 y marzo de 2018. Los objetivos que persiguió la instancia los explicó el presidente del grupo parlamentario, diputado Juan Antonio Coloma, junto con indicar una de las principales conclusiones. Ahora he tenido como objeto analizar las contrataciones y desvinculaciones de los 3 meses antes y los 3 meses después de que la presidenta Bachelet pierde la elección presidencial. Y para eso nosotros, más que fijarnos en la cantidad de personas despedidas, en el nombre de aquellas personas, queremos que haya una modificación más de fondo. Y esa modificación más de fondo lo que busca precisamente es que se modifique la ley y que se haga mucho más difícil contratar y despedir gente los meses antes y los meses después de una elección presidencial. Creemos que parte también de cuidar las instituciones es eso. La propuesta apunta a contar con un sistema de contratación que garantice los derechos de los funcionarios públicos en cuanto a trabajadores con derechos y estabilidad en el empleo, pero también respecto del control de los recursos del Estado. El texto sostiene también que es evidente que la cifra de la Dirección de Presupuestos, que menciona 14.546 nuevos empleos a contrata, responde en gran medida al traspaso de funcionarios contratados en calidad de honorarios a la categoría de contrata, y que fue parte del plan de traspaso realizado durante la segunda administración de Michelle Bachelet. Otro punto abordado dice relación con la temática propia de los honorarios y su contratación por parte del Estado en funciones permanentes, punto que destacó la diputada Gael Jomans. Vimos que también hay una situación de vulneración a la legislación también vigente, en donde más del 20%, o sea, estamos hablando del 40%, el 50% de los contratados es bajo la modalidad de honorario. Entonces se vulnera la legislación y además se vulneran los derechos de los trabajadores, porque esos trabajadores están en una situación de dependencia. O sea, no es que están cumpliendo un servicio en particular, sino que más bien van de hecho a cumplir jornada completa de labores. Entonces creemos que es necesario poder avanzar en una legislación que se haga cargo de esta situación y que reconozca sus derechos. El citado proyecto de ley debiera contemplar, según ratificó la Sala, aspectos como la definición de la calidad de funcionarios públicos para los honorarios, la identificación del cargo o funciones específicas que podrán ser contratadas a través de honorarios en cada ministerio, fijar un límite de contratación por esta vía, el periodo máximo en que una persona podrá estar contratada en esta modalidad y consagrar sus derechos de seguridad social. Y los diputados aprobaron el informe de la comisión investigadora de TVN. El texto acusa, entre otros aspectos, falta de acceso a la información requerida y omisión por parte del directorio en el análisis de cláusulas contractuales de ejecutivos de esta empresa. La Sala de la Cámara de Diputados aprobó el informe de conclusiones y propuestas emanado de la comisión que investigó las actuaciones de la Administración del Estado en los contratos de directivos de TVN.
El texto acusa la sistemática negativa por parte de la empresa a proporcionar información relacionada con los contratos de rostros ejecutivos y eventuales pagos a sociedades relacionadas con personas contratadas como persona natural, por lo que, tal como apunta la diputada Jimena Osandón, ese objetivo no se pudo cumplir. El objetivo era ver los altos sueldos de los ejecutivos de TVN, y eso lamentablemente no se pudo conseguir porque nunca tuvimos la información, porque además están protegidos por el Código del Trabajo. En definitiva, la máxima reflexión fue qué es lo que es una televisión pública, qué es lo que pretende y si efectivamente Televisión Nacional tiene que estar compitiendo con los demás canales de televisión abierta en términos de rating, en términos de publicidad, pero mandar una serie de recomendaciones que van en la independencia del directorio, política, en la idoneidad de los directores que sepan de la materia y que tengan conciencia de que Televisión Nacional es la televisión que muchos jóvenes y adultos a lo largo de todo Chile solo ven, porque uno siempre está pensando en las grandes urbes donde tenemos cable y tenemos otras posibilidades. Entonces hay que aprovechar esa herramienta, no solo para las teleseries, que algunas pueden ser muy buenas pero otras no, pero los niños, depende de la edad, tienen que tener más programación para educación, más programación para cultura, porque es una tremenda herramienta para, en definitiva, tener una sociedad que vaya progresando en materia educacional y culturales, y nosotros hoy día no lo estamos aprovechando. El informe también denuncia omisión por parte del directorio en el análisis de cláusulas contractuales de ejecutivos de la empresa, mientras que en lo que respecta a la crisis financiera del canal, describe la necesidad de que la Cámara de Diputados y el Ejecutivo regulen las posibles integraciones horizontales en los medios de comunicación vinculados con grupos económicos. En cuanto a propuestas, el texto indica que el rol público de TVN requiere ser fortalecido para que sea un verdadero aporte a la sociedad y promueva especialmente valores como tolerancia, pluralismo, diversidad, inclusión, democracia y derechos humanos. Expertos y parlamentarios analizaron el tema de los medidores inteligentes, teniendo en cuenta el considerable número de proyectos que apunta a resolver la situación de este tipo de medidores. La Comisión de Energía recogió la opinión de varios expertos sobre lo que sería mejor para el país en esta materia. 12 fueron aproximadamente los proyectos de ley que se presentaron con el fin de regular la situación de los llamados medidores inteligentes. 4 finalmente se refundieron para avanzar en la Comisión de Energía de la Cámara, ante la serie de cuestionamientos surgidos luego que la Comisión Nacional de Energía determinara cambiar los actuales medidores de luz a los ya conocidos aparatos inteligentes que registrarían el consumo de energía con mayor precisión. Para saber cuál es la mejor opción, la comisión recibió a diversos actores. Desde el punto de vista de Humberto Verdejo, director del Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Santiago, la actual norma no debe ser modificada. La propuesta es que la norma técnica que dio origen a la medición inteligente no debe ser suspendida. De hecho, hay que dar cumplimiento de aquí al año 2025 con el recambio de medidores a fin de poder asegurar, mejorar la seguridad y calidad de suministro del cliente final o del ciudadano final. Pero lo que sí nosotros proponemos es que el cobro de los medidores se suspenda hasta que la masificación de la tecnología sea completa y en el intertanto realizar una modificación regulatoria a fin de bajar la rentabilidad de las empresas, pero también darle más realidad al contexto actual del mecanismo en que se tarifica la distribución. Cristian Vargas, gerente de Heinzek Ingeniería e instalador autorizado por la SEC, precisó que es importante remediar los errores cometidos. Uno es el tema de la ley, que fija en este caso la propiedad de los empalmes y de los medidores, lo cual tiene que volver a foja cero porque se está eliminando un mercado que es altamente competitivo, que es el de los empalmes, y se deja a cargo de las empresas distribuidoras. Eso es eliminar un importante nexo de empleos. Y está también la norma técnica que se refiere precisamente a este tema de los medidores inteligentes, en donde a mi gusto fue tranquilizador escuchar al superintendente que hay anexos técnicos que están en tramitación. Lamentablemente, por el apuro con el cual se sacó la ley, finalmente se puso la carreta delante de los bueyes y ya hay medidores instalados sin que se hayan revisado con el nuevo anexo técnico que se está preparando. Ahora lo importante es remediar todos los errores cometidos y ojalá que con la presencia de nosotros como instaladores autorizados poder sacar una buena ley.
Escenario en el que el diputado Esteban Velázquez, integrante de la Comisión de Energía, es partidario de derogar la ley, mientras que su par, Pablo Vidal, plantea postergar el cambio de los medidores electrónicos o bien rebajar las tarifas. Y la verdad que cualquier fórmula que no sea derogar es prácticamente mantener el mismo proceso, pero junto con derogar, es decir, que ya no se imponga el cambio de medidor. Yo creo que hoy día de medidor inteligente, entre comillas, pasan a ser medidores benditos, porque no han permitido revisar lo que ha implicado la privatización de este sistema eléctrico. Y tenemos que revisar en profundidad hoy día cuáles son las condiciones en que el Estado de Chile le está entregando a empresas privadas el suministro de energía eléctrica. Y nos vamos a dar cuenta que las ganancias han sido increíbles y, como dijo el presidente Piñera, reconoció una verdad y una máxima: el usuario lo está pagando todo y eso ya hoy día no puede ser. Y aquí tenemos distintas opciones. Hay gente que propone derogar la ley 21.076. Yo creo que eso ayuda a demostrarle a la gente que este Congreso es capaz de retrotraer alguna decisión que si es que es considerada un error. Pero no soluciona el problema del cobro. El cobro fue definido en una tarifa que determina la Comisión Nacional de Energía. Creo que la única solución posible para los efectos que esto generó en la ciudadanía es rebajar la tarifa eléctrica. Es generar un nuevo cálculo que permita una tarifa eléctrica más baja para que las personas puedan ver compensados los efectos de la decisión que se tomó en su momento. La exposición de la CONADECUS calificó como un retroceso que la ley número 21.076 haya convertido un segmento competitivo del mercado como los medidores y empalmes en un monopolio de las distribuidoras. A su juicio, el cambio forzado equivale a una expropiación a los usuarios reñida con las disposiciones fundamentales de la Constitución. En este sentido, explican que no se oponen a la instalación de medidores inteligentes, pero que la decisión debiera corresponder a los usuarios y no ser impuesta por la ley. Y sigue el análisis por el fin de la prescripción de los delitos sexuales contra menores. En el marco de la discusión en particular de esta iniciativa, la Comisión de Constitución recibió la opinión de la Red de Sobrevivientes de Abusos Sexuales Eclesiásticos, de la Defensoría de la Niñez y de académicos. Diversas opiniones sobre la moción que declara imprescriptibles los delitos sexuales contra menores recogió la Comisión de Constitución. La defensora subrogante de la niñez, María Luisa Montenegro, respaldó la iniciativa que se encuentra en segundo trámite, ya que los niños, niñas y adolescentes denuncian los abusos muchos años después. La imprescriptibilidad de delitos sexuales es una forma también de protección a las víctimas, ya que las víctimas no siempre tienen la posibilidad de denunciar en el mismo momento y muchas veces están imposibilitadas por las mismas personas que lo rodean o las mismas circunstancias de ser niños. Los niños son una población vulnerable ante la justicia y así ha sido reconocido por entes internacionales. Por lo tanto, se recomienda por parte del Comité de los Derechos del Niño que los delitos sexuales contra niños sean imprescriptibles. Ahora bien, de lo que me preguntan de la reparación de los niños, también consideramos que la reparación de los niños no es solamente una reparación monetaria, como se puede dejar ver un poco en el proyecto, sino que esa reparación tiene que ser integral. La abogada agregó que se debe considerar una protección real de los derechos de los niños que fueron víctimas y su adecuada restitución. Además, desde el organismo proponen incluir en el catálogo de delitos considerados en esta propuesta la violación con homicidio, ya que la muerte de un niño puede ser descubierta muchos años después, y la comercialización de material pornográfico infantil. Luego fue el turno de Helmut Kramer, en representación de la Red de Sobrevivientes de Abusos Sexuales Eclesiásticos, quien dijo que están de acuerdo con el proyecto, pero proponen que sea con efecto retroactivo. Asimismo, consideró que la iniciativa reconoce y respeta el proceso interno que enfrentan las víctimas y que demora años, como ocurrió en su caso personal. En mi caso fueron 35 años en poder hacerlo público y en poder denunciarlo. Si bien de a poco lo había comenzado a hablar con personas muy puntuales en el ámbito más íntimo, pero el poder pararse, reconocerse, que uno ha sido víctima, que uno ha sobrevivido a un abuso sexual no es fácil. Hay que tomar en cuenta que por cada una persona que denuncia, hay 10 detrás que nunca lo van a hacer. Porque muchas veces la presión social, por no querer asumirse, por muchos miedos, y en el caso del abuso sexual eclesiástico, la cifra negra cambia de 1 a 20. Posteriormente expusieron el asesor legislativo Leonardo Estrade Brancoli, que se refirió a aspectos constitucionales para imponer la imprescriptibilidad de delitos sexuales contra menores y su aplicación retroactiva.
Luego el académico Enrique Aldunate no compartió la imprescriptibilidad, ya que dijo se aplica a los crímenes de lesa humanidad. El diputado del Frente Amplio, Gabriel Boric, no compartió esta apreciación, enfatizando que es posible aplicar el fin de la prescripción a estos delitos. Estamos ante una situación que ha sido reiterada, permanente en el tiempo, concertada, encubierta y por lo tanto también reviste características de planificación que uno podría, como se ha hecho en otros países. Australia, por ejemplo, donde se han establecido comisiones de verdad y justicia para poder tratar estos casos. El tema es que no son agentes estatales los que los cometen. Por lo tanto, la comparación a mí no me parece afortunada y creo que perfectamente se puede dar un tratamiento especial a los delitos de abuso sexual contra menores de edad. El proyecto que considera los delitos de violación, abusos sexuales, estupro, prostitución de menores y pornografía infantil deroga el artículo 369 cuáter del Código Penal, que señala que el plazo de prescripción de la acción penal empezará a correr para el menor de edad que haya sido víctima al momento que cumpla 18 años. Y luego de una segunda revisión, la Comisión de Derechos Humanos aprobó y despachó a la sala el proyecto de ley iniciado en mensaje que tipifica el delito de incitación a la violencia. Tras ser objeto de indicaciones, el proyecto presentado por el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet y que establece como delito el negacionismo de las violaciones a los derechos humanos cometidos en Chile fue debatido y despachado de la comisión del ramo. La votación favorable a la propuesta fue resaltada por la diputada Carmen Hertz. Hemos tipificado ese delito porque es una forma de contribuir a la convivencia democrática. Más hoy en que está floreciendo el negacionismo y en que hay grupos políticos que hacen del negacionismo una verdadera causa. Y se está en estos momentos además todos los días profanando sitios de memoria. Y esas son expresiones brutales del negacionismo. Sin embargo, el diputado Gustavo Sangüesa lamentó la inclusión del negacionismo en esta forma que, aseguró, buscaba regular y sancionar a aquellas personas que incitan a la violencia física. Creo que no existe la voluntad verdadera de querer avanzar, de legislar hacia el futuro y no solamente hacia el pasado. Así que yo lamento porque finalmente las indicaciones que presentó el Ejecutivo fueron rechazadas absolutamente y se vuelve, digamos, al mismo proyecto que había sido aprobado por la Comisión, digamos, por la mayoría de izquierda que existe dentro de la Comisión. El proyecto, que contempla incluso penas de cárcel y comenzó su tramitación en septiembre de 2017, será informado a la sala de la Cámara por el diputado Tucapel Jiménez. Con el objeto de atender las demandas ciudadanas y optimizar el trabajo parlamentario ante la gran cantidad de iniciativas que se tramitan en la corporación, la Sala de la Cámara de Diputados realizará 2 sesiones extraordinarias en mayo próximo. Se trata de 2 sesiones adicionales al trabajo cotidiano de los legisladores, las que se realizarán en horario nocturno, con el objeto de no afectar la labor de la Sala ni de las distintas comisiones. La primera de estas sesiones será para someter a consideración de la Sala informes de comisiones investigadoras, mientras que la segunda será para despachar proyectos de ley. Revisemos lo que a continuación planteó el presidente de la Cámara de Diputados, Iván Flores. La idea es apurar el tranco, es poder acelerar el debate sin perder ni precisión ni calidad. Y en eso ha sido muy bueno. Estamos hablando del martes o miércoles de la semana del 8 y inmediatamente después de la semana del 21 de mayo, porque tenemos un feriado por medio. O sea, este mes vamos a tener 2 sesiones legislativas extraordinarias nocturnas y además de seguir un poco apretando las agendas legislativas de todas las semanas. Queremos que la Cámara retome la agilidad, que retome una mayor eficiencia y una mayor precisión para poder evacuar todos los proyectos de ley que han estado un poquito esperando, digamos, este esfuerzo que estamos haciendo todos los partidos políticos. Y de esta forma nosotros llegamos al final de la presente edición de Frecuencia Legislativa. Agradecemos su sintonía y les recordamos que estas informaciones están disponibles para descarga en sus diferentes formatos audiovisuales en el www.cámara.cl. Muchas gracias por habernos acompañado. Siga junto a Cámara de Diputados Televisión.